¿Qué cosa era la conversión electromecánica de energía o cómo se entendía? Decíamos lo siguiente, ¿no? Diversos dispositivos pueden convertir energía eléctrica a energía mecánica y viceversa, tal como les dije, tal como los motores y los generadores. Las estructuras de estos dispositivos podrían ser diferentes, dependiendo de las funciones que ellos tengan. Algunos dispositivos son usados para conversión de energía continua, y estos son conocidos como motores y generadores. Otros dispositivos son usados para producir fuerzas traslacionales, tales como los relés, los electroimanes, los solenoides, necesarios y son conocidas como actuadores, ¿no? Como solenoides, relés electromagnéticos. Los diversos convertidores pueden ser diferentes estructuralmente, pero todos ellos operan con los mismos principios básicos. Este es lo que les dije, ¿no? Entonces vimos todo esto, un sistema eléctrico, un sistema mecánico, un sistema en el cual teníamos el incremento de energía almacenada en el campo y más la energía de pérdidas, según la ecuación 5.1. La energía eléctrica es la energía disipada, la energía de pérdidas eléctricas es la energía disipada por las corrientes que fluyen por los herramientas del convertidor de energía. Esta pérdida es conocida como las pérdidas I cuadrado R, en la resistencia R de los arrollamientos. Las pérdidas en el campo son las pérdidas disipadas en el núcleo cuando el campo magnético cambia en el núcleo magnético. Las pérdidas mecánicas son las pérdidas disipadas por fricción y ventilación en el movimiento de las partes mecánicas componentes. Todas estas pérdidas son convertidas en calor. Entonces tenemos un sistema eléctrico de entrada, hay pérdidas eléctricas, hay un acoplamiento de campo, pérdidas en el campo, pérdidas en el núcleo, pérdidas por histérisis, por corrientes parásitas. Un sistema mecánico, sus pérdidas mecánicas, pérdidas por fricción, ventilación, y finalmente tenemos la potencia mecánica de salida. Este es el diagrama de flujo de potencias en un sistema de conversión electromecánica, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo es la energía, cómo es la ecuación de energía según la ecuación 5.3, que el diferencial de energía eléctrica, W sub E es la energía eléctrica, W sub M es la energía mecánica y W sub F es la energía de campo. Las pérdidas en el núcleo son generalmente pequeñas y si ellas son omitidas, diferencial de W sub F representará el cambio de la energía almacenada en el campo. Similarmente, si las pérdidas por fricción y ventilación pueden ser omitidas, entonces todo el diferencial de W sub M representará la energía mecánica útil de salida. En el caso de que estas pérdidas no puedan ser omitidas, ellas pueden ser tratadas separadamente. Las pérdidas no contribuyen al proceso de conversión de energía, ¿no? Las pérdidas no contribuyen al proceso de conversión. Las pérdidas se disipan y generalmente no se toman en cuenta las pérdidas. Entonces, ¿qué decimos? Consideremos el sistema electromecánico de la figura 5.21, de la figura 5.21. ¿Qué tenemos en esta figura? Tenemos aquí, fíjense, un relé o un contactor. Este es un relé primitivo, llamado un contactor. Un contactor. ¿Cómo opera este contactor? Fíjense, básicamente tiene un núcleo principal aquí, tiene un núcleo principal. Tiene un núcleo principal aquí, ¿no es cierto? Este núcleo principal tiene un núcleo auxiliar, que es la armadura, que está sujeta a un resorte adosada a la pared, sostenida por el resorte adosada a la pared. Entonces tenemos acá esta parte fija de una permeabilidad muy alta, y igual la armadura tiene una permeabilidad muy alta. Esta línea central que pasa por el centro es la trayectoria magnética, ¿no es cierto? Y tiene un embobinado de excitación de n vueltas. Tiene un embobinado de excitación, así decimos, de n vueltas, ¿no es cierto? Aquí tenemos una FEM, una fuerza electromotriz. Aquí tenemos una FEM que se establece en los terminales del embobinado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una resistencia en la bobina, tenemos la corriente I establecida por el voltaje aplicado. Aplicando la regla de la mano derecha, tenemos un flujo magnético que circula a través del núcleo. Ese flujo phi tiene sentido horario, ¿no es cierto? Y los imanes se van a atraer, esa armadura se va a pegar hacia el núcleo principal, va a haber un desplazamiento aquí, esta es la posición de referencia X, esta armadura se va a pegar
esta longitud de entrehierro va a disminuir, se va a pegar hacia el núcleo principal, y esta armadura generalmente está conectada acá, ¿no es cierto?, a un contacto, y este contacto se pega acá, cuando se cierra, se pega y acciona, ¿qué cosa? Acciona una bocina. Aquí acciona una bocina. Se pega y aquí suena este timbre, este altavoz, este megáfono. Al pegarse, ¿no? Se quita la energía, se despega y regresa a su posición de equilibrio. Este es el ejemplo de un relé primitivo. Este es básicamente el esquema de una máquina estática en el cual vamos a analizar el proceso de conversión de energía electromecánica. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Profesor, funcionaría en AC eso nomás, ¿no? También en AC funciona. También funciona en AC. Es para corriente continua y para corriente alterna. Y vamos a hacer el análisis para ambos casos cuando hagamos los problemas. Tanto para corriente continua como para corriente alterna. Fíjate. Si fuera corriente continua, ojo, si fuera corriente continua, ¿cómo sería el flujo? El flujo sería constante. No habría tensión inducida. Ojo, si fuese la corriente DC, ojo, si fuese la corriente continua, DC, ¿no es cierto? El flujo sería constante. No habría FEM, porque esta fuerza electromotriz, esta FEM, ¿a qué es igual? Esta FEM es igual al número de vueltas, fíjate, es igual al número de vueltas, por la derivada del flujo respecto del tiempo. Si el flujo es constante, te pregunto cuánto vale esta derivada. 0. Esta derivada es 0. Entonces esto sería 0, no habría FEM inducida. Pero en corriente alterna sí lo hay, ¿no? Sí lo hay. Entonces, para ambos casos trabaja, para corriente continua y para corriente alterna. El hecho es que como son imanes, se van a atraer por ese flujo. En la parte móvil, esta parte móvil va a ser atraída hacia la parte fija y se va a cerrar. ¿No es cierto? Va a haber una fuerza mecánica de origen electromagnético que va a hacer que esta armadura se pegue hacia el núcleo principal. ¿Correcto? Bien. Muy buena su pregunta, joven. Entonces, ¿qué decíamos? Fíjense, decimos, consideremos el sistema electromecánico de la figura 5.21 que acabamos de ver. La parte móvil puede ser mantenida en equilibrio estático por el resorte. Asumamos que la parte móvil es mantenida estacionaria en el mismo entrehierro y la corriente es incrementada desde 0 a un valor I, ¿no es cierto? A un valor I de corriente. Un flujo phi será establecido en el sistema magnético. O sea, la corriente está variando desde 0 hasta un valor I, por lo tanto el flujo va a ser variable, va a haber FEM inducida. Obviamente el diferencial de campo de energía mecánica es igual a 0. Entonces, de la ecuación 5.3 y 5.4, el diferencial de energía eléctrica va a ser igual al diferencial de energía de campo. Entonces, como la Fm es igual a d lambda de t o n de phi de t, dice si las pérdidas en el núcleo son omitidas, hasta las pérdidas en el núcleo también, todo el incremento de energía eléctrica de entrada es almacenada como incremento de energía en el campo. ¿No es cierto? Este diferencial de energía eléctrica es igual al diferencial de energía en el campo. Entonces, ¿qué tenemos? Diferencial de energía eléctrica es igual a I diferencial de T. ¿No es cierto? De las ecuaciones, diferencial de energía de campo es igual a I diferencial de lambda. Porque esto se obtiene así, pues, ¿no? Fíjense, esto se obtiene aquí. Esto se obtiene aquí, no se olviden, aquí. Esta Fm es diferencial de flujo concatenado respecto del tiempo. ¿No es cierto? Por la corriente I por diferencial de T. Por diferencial de T. Ah, ¿no es cierto? Entonces acá se van a eliminar diferencial de T con diferencial y no va a quedar y diferencial de lambda. La relación entre el flujo concatenado de la bobina lambda y corriente I para una particular longitud de entrehierros es mostrada en la figura 5.2.2
el incremento diferencial de W sub F es la energía de campo mostrada como el área achurada de esta figura. Cuando el flujo concatenado es incrementado desde 0 hasta lambda, la energía almacenada en el campo es, fíjense, la siguiente, la energía de campo, ahí está, esta es la energía de campo. No, la integral desde 0 hasta lambda, la integral desde 0 hasta lambda de I diferencial de la segunda ecuación 5,9. Entonces, fíjense, el área achurada entre la curva y el eje de flujo concatenado toda esta área es la energía de campo. La energía de campo. Energía de campo. Y esta arita que está acá, esta área que está acá, que está formada entre la curva y el eje de corriente, esta arita que está acá, que no está achurada, es la coenergía, representada por W' sub F. La coenergía. ¿No es cierto? Entonces ahí dice, ¿no? La integral representa el área entre lambda, entre el eje lambda y la curva característica lambda versus I. Este es pues el área achurada, el área, ¿no? El área entre el eje lambda, este eje lambda, y esta curva. Es esta área de acá. Esta es la energía almacenada. Y esta otra área es la coenergía. La coenergía no tiene sentido físico, solamente tiene denominación matemática. Se llama coenergía y así queda con el nombre de coenergía. En cambio, esta energía, W sub F, es la energía de campo que se almacena en el sistema núcleo bobina. Entonces, la gráfica es una característica lambda versus corriente para el sistema de la figura 5.21 para una particular longitud de entrehierro. Para una particular longitud de entrehierro. Esta curva, lambda versus corriente, no es otra cosa que la curva densidad de flujo. Es una familia de curvas. Densidad de flujo versus intensidad magnética. O la misma curva que vimos hacer al inicio, tensión versus corriente de excitación. Es la misma curva, es una familia de curvas. Entonces, dice, otras expresiones útiles pueden también ser movidas de la energía de campo del sistema. Definamos las siguientes variables. H sub m es la intensidad magnética en el núcleo. Ojo, H sub m es la intensidad magnética en el núcleo. H sub g va a ser la intensidad magnética en el entrehierro. L sub m es la longitud media de la trayectoria magnética y L sub g es la longitud del entrehierro. Entonces, si aplicamos la ley circuital de Ampère en ese circuito que hemos visto, demostramos en la clase pasada que esta ecuación estaba bien, pero ¿qué cosa había que agregarle a la fuerza magnetomotriz del entrehierro? Dos veces. Dos, ¿no es cierto? Porque eran dos entrehierros, ¿no es cierto? Y también que sabemos que lambda es igual a NFi, según la ecuación 5.11, y según la ecuación 5.12, lambda es igual a N área transversal del núcleo por la densidad de flujo. Entonces tenemos la ecuación 5.10 que dice que la fuerza magnetomotriz N por I es igual a la intensidad magnética del núcleo por la longitud media, más dos veces la intensidad magnética del entrehierro por la longitud del entrehierro. Lambda es igual a NFi, lambda es igual a NA por B, según la ecuación 5.11 y 5.12. Entonces reemplazando, fíjense, como esta energía de campo es la integral de I diferencial de lambda, y diferencial de lambda es NA por diferencial de campo magnético y densidad de flujo, la corriente es acá, esta corriente es HM por el M más dos veces HG por el eje entre N, y para el entrehierro se cumple que la intensidad magnética en el entrehierro es la densidad de flujo en el entrehierro entre múltiples. ¿Por qué es la misma densidad de flujo? Porque estamos despreciando el efecto marginal, el efecto de borde. Área en material igual al área de entrehierro, por lo tanto, densidad de flujo de material es igual a la densidad de flujo del entrehierro. Por eso es que la intensidad magnética en el entrehierro va a ser B entre mu sub 0, porque B sub M es igual a B sub G, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente.
tenemos lo siguiente aquí, acá es 2 veces, no se olviden, 2 veces, ¿no? Se establece la ecuación 5.15, 5.16 y la ecuación 5.17, donde la energía almacenada va a ser la integral, fíjense lo que dice la integral de H en el material por densidad de flujo por volumen del material magnético. Aquí es volumen del material magnético y aquí es volumen del entrehierro, ¿no es cierto? Este es el volumen del material magnético A, el área transversal por longitud media, ¿no es cierto? Y el volumen del entrehierro es longitud del entrehierro por el área de la sección transversal del núcleo. Profesor, ahí también es por 2, ¿cierto? Ahí también es por 2, exactamente. Aquí también es por 2. Profesor, entonces el denominador de abajo sería sin el 2. B cuadrado entre 2 Sí, sub 0. sino que al final, cuando hagamos la aplicación, vamos a considerar. Así es. Ok. ¿Ya? Entonces, se define la densidad de energía. La densidad de energía es energía por unidad de volumen, ¿no? Densidad de energía es energía por unidad de volumen. Entonces, acá, este es densidad de energía, este terminito es densidad de energía de campo en el material, y este es densidad de energía de campo en el entrehierro. Es esto mismo que está acá, esto que está acá, ¿no? Entonces, se hacen esas aplicaciones y se demuestra pues que esa densidad de energía es la densidad de energía en el material magnético y esta es la densidad de energía en el entrehierro. Vol es el volumen del material magnético, vol en el entrehierro es el volumen del entrehierro y W su Fm es la energía en el material magnético y W su G es la energía en el entrehierro. Normalmente la energía almacenada en el entrehierro, ojo, tiene que tener claro esto, normalmente la energía almacenada en el entrehierro es mucho mayor que la energía almacenada en el material magnético. ¿Por qué? Porque el entrehierro almacena gran cantidad de energía. Ese espacio de aire prácticamente se produce intencionalmente con la finalidad de que la mayor parte de la energía almacenada se tenga en esta parte, en el entrehierro. Entonces, decimos así, normalmente la energía almacenada en el entrehierro es mucho mayor que la energía almacenada en el material magnético. En la mayoría de los casos puede ser omitida la energía almacenada en el material. Para un sistema magnético lineal, que decimos H en el material va a ser densidad de flujo de material entre la permeabilidad del material. Y por esta razón se demuestra que la densidad de energía almacenada en el material es la densidad de flujo al cuadrado entre 2 veces la permeabilidad, según la ecuación 5.21. Entonces, aquí tenemos el ejercicio, ahí nos quedamos. ¿Qué decía el ejercicio que queríamos resolver? ¿Qué decía el ejercicio que queríamos resolver? Fíjense, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Dice las dimensiones del sistema actuador, que es un contactor. Las dimensiones de un sistema actuador de la figura 5.21 son mostradas en la figura E5.1. El núcleo magnético está hecho de material H23. O sea, tiene que hacer uso de su tabla. Está hecho de material H23 con un espesor de 0.5 milímetros. La bobina, ¿dónde está la bobina? Fíjense, la bobina está acá. La bobina está acá. Acá está la bobina. Ahí está el embobinado de mi vuelta. El embobinado de mi vuelta. Ahí está el embobinado de mi vuelta. Ahí está la bobina de 250 vueltas. La bobina dice, la bobina tiene 250 vueltas. Acá les dan la resistencia. Fíjense, ahí cuando les dan la resistencia tienen que considerar la resistencia. Y la resistencia en la bobina es de 5 ohmios, ¿no? La resistencia en la bobina es 5. Para una longitud de entrehierro, L sub G, de 5 milímetros fija, una fuente DC, fíjense, la alimentación es con corriente continua. O sea, no va a haber FEM inducida. Es conectada a la bobina, produciendo una densidad de flujo de 1 Tesla en el entrehierro. Entonces aquí también tienen que despreciar el efecto marginal. No les dice nada con respecto al efecto marginal, lo desprecia. O sea, todas las consideraciones que les he dado al inicio de la clase la tienen que poner aquí y tener en cuenta. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué preguntan? Encuentre el voltaje de la fuente DC. Si me dan, ¿qué cosa? La resistencia en el embobinado, el número de vueltas, ¿no es cierto?
Entonces, ¿cómo soluciono este ejercicio? Lo primero que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Lo primero que tengo que hacer es fijar los datos, ¿no? Para una Tesla, en el entrehierro, fíjense, para una Tesla me voy a mi curva BH, para una Tesla, yo tengo que la densidad de flujo del material, me están dando como dato, la densidad de flujo del material, me están dando como dato, y esta densidad de flujo, ¿de cuánto es? Esta densidad de flujo en material es cuánto, una Tesla. Aquí lo tengo, una Tesla. ¿No es cierto? Una Tesla. Un Weber por metro. ¿No es cierto? Con ese valor me voy a mitad a la BH, con ese valor me voy a mitad a la BH y calculo H. Calculo H en el de mi tabla. ¿Cuánto sale ese H? H en el material. H en el material, según la tabla, si alguien tiene su tabla a la mano, lo puede verificar. Aproximadamente me sale 160 amperes vueltas sobre metro. Puede ser 170, puede ser 155, pero en ese 160 aproximadamente. 160 amperes vueltas sobre metro. Entonces, mire, me piden el voltaje de la fuente DC. Tengo que hallar, ¿qué cosa? La corriente. Tengo que determinar esta corriente que está circulando por acá. Tengo que determinar la corriente. Como me están dando una resistencia del embobinado, ¿no es cierto? Me dicen que esa resistencia es de 5 ohmios. 5 ohmios. Entonces, este voltaje aplicando la ley de Kirchhoff, aquí la FEM, ¿cuánto vale la FEM? No hay FEM porque es corriente continua. Todo el voltaje aplicado va a ser la disipada por esta resistencia. La disipada por esta resistencia de 5 ohms. ¿No es cierto? Todo este voltaje aplicado va a ser la caída de tensión en esta resistencia, porque la FEM es 0. Eso es lo que voy a hacer. ¿No es cierto? Y la pregunta B me dice, encuentre la energía almacenada. ¿No? Esta densidad de flujo en el material, como se desprecia el efecto de borde o el efecto marginal, esta densidad de flujo en el material también va a ser la densidad de flujo, ¿dónde? En el entrehierro. En el entrehierro. ¿No es cierto? Y de aquí voy a poder determinar la intensidad de flujo en el entrehierro. También voy a poder determinar, ¿qué cosa? La intensidad de flujo, la intensidad magnética, ¿dónde? En el entrehierro. Ahí está. ¿Cuánto va a ser esta intensidad magnética? ¿Cuánto va a ser esta intensidad? Esta intensidad magnética va a ser la densidad de flujo entre mu sub 0. O sea, 1 entre mu sub, entre 4pi por 10 a la menos 7. Mu sub 0. ¿No es cierto? Esa intensidad magnética en el entrehierro, ¿cuánto sale? 774.716. ¿No es cierto? Entonces, para hallar la corriente, tienen que aplicar la ley circuital de Ampère. Tienen que aplicar la ley circuital de Ampère. ¿Qué dice la ley circuital de Ampère? ¿Qué dice? Aquí tienen la trayectoria, fíjense. Aquí tienen la trayectoria magnética, que son los puntos medios que sigue el flujo magnético. Aquí este es el circuito C de integración. Este es el circuito C de integración. Fíjense. Este es el circuito C de integración. Ahí está. Este es el circuito C de integración. Fíjense. Este es el circuito C de integración. Pues ahí aplican la ley circuital de Ampère. ¿Qué dicen? Dicen lo siguiente. La integral ¿de quién? De H, producto escalar, diferencial de longitud, diferencial de L, ¿a qué va a ser igual? A la fuerza, a la corriente neta encerrada por el trayectoria C, que es N por I. N por I. Justamente van a hallar esta corriente, que está ahí. Este H, hay un H en el material y 2 entrehierros. Ya saben ustedes, esto es igual a H en el material,
que ya lo tiene, que es 160. H en el material por longitud del material. Longitud del material. Más 2 veces H en el entrehierro. Hay 2 entrehierro. H en el entrehierro. Por longitud del entrehierro. Igual a M. Entonces de ahí despejan la corriente. De ahí despejan la corriente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Todo tranquilo, ¿no es cierto? Esa longitud media, Profesor, sí. ahí en la longitud media del material no le está restando los dos entre hierro, ¿no? Sí, ¿cuánto es la longitud media del material? Fíjate, la longitud media del material, ¿cuánto sería? La longitud media. 60. Sería, fíjate, sería acá, tienes una altura que es la misma altura que está acá. En el lado izquierdo y en el lado derecho. Sería 10 más 2.5, más 2.5 sería 10 centímetros más 5 centímetros. Entonces 15. sería 10 acá, sería 15 acá, 15 acá. 2 por 15, ¿cuánto sería? 30. Aquí, ¿cuánto tienes? Aquí tienes 10 acá abajo y 10 acá arriba. Entonces tienes 15 más 15, 30, 30 más 10, 40 más 10, 50. Entonces hay un error en el solucionario. No es la longitud media 0.6 metros, sino es 0.5 metros. Repito, la longitud media es de 0.5 metros. Esta longitud media es de 0.5 metros. Profesor, Sí, ¿puedo repetir la longitud media horizontal? acá está, pues, desde acá hasta acá, quitando el entrehierro. ¿Cuánto hay desde acá hasta acá? Te pregunto, ¿cuánto hay desde acá hasta acá? Si quitas el entrehierro. Hay 10, pues, hay 10 acá. 10 acá y 10 acá. ¿Correcto? 10 acá, acá abajo 10 y 10 arriba. ¿Estamos claros, Miguel Ángel? Sí, profesor. Ya, entonces sería 2 por 10, 10 más 10, 20, 20 más 30, 15 en un lado, 15 en el otro lado, sería 50. 50 centímetros, 0.5 metros. Hay que corregir ahí en el solucionario el valor de la longitud media. No es 0.6 metros, sino 0.5 metros. Muy bien, seguimos entonces. Profe, Sí, está tomando la longitud del entre o sea, lo está hallando cuando está separado, ¿no? no toma en cuenta la longitud del entrehierro cuando calcula la longitud media. Esa longitud del entrehierro de 0.5 milímetros no la toma en cuenta. Ya, Cuando calcula, pero lo toma cuando está abierto, cuando está cerrado. puede ser cuando esté abierto o cuando esté cerrado. No tengo que tener en cuenta la longitud del entrehierro. Solamente estoy tomando la longitud media del material, puro hierro. Ya, profe. Puro hierro. Longitud media. Bien. Entonces seguimos. Ahí está, fíjense. Para B máximo una Tesla, según la tabla BH de H23, con un espesor de 0.5 milímetros, el H en el material es 160. La longitud media, que hay un error, es 0.5 metros. La intensidad magnética en el entrehierro es 1 entre 4 pi por 10 a la menos 7, 1 entre mu sub 0, que sale 795 por 10 a la menos 3 ampere vuelta sobre metro. Entonces, la fuerza magnetomotriz requerida, los N por I, va a ser H en el material por longitud media, que es 0.5, por 0.5, ¿no es cierto? Más H en el entrehierro por 2 veces la longitud del entrehierro, aquí es menos, más 2 veces la longitud del entrehierro. Entonces, el N por I es 96 más 7.958. ¿Entonces, está claro? ¿Hay dudas hasta acá?
No hay duda, seguimos entonces. Entonces, fíjense, al hacer los cálculos, esa corriente le va a salir 32.151. Al hacer los cálculos, así decimos, al hacer los cálculos, aquí, ¿cuánto les va a salir? Aquí les va a salir 32.151. 32.151 amperios. Entonces, el voltaje de la fuente DC va a ser esa corriente por esa resistencia de 5 ohmios, que sale 160.755. Esto le sale 160 voltios, 160 voltios, punto 755. 755 voltios. 755 voltios. Ahí está. Entonces, la densidad de energía en el núcleo es integral de 0 hasta B, que es una Tesla de H diferencial de B. ¿Eso cuánto va a salir? Eso va a salir, fíjense, eso va a salir, ¿no es cierto? Un medio, fíjense, es el área aquí tienen que tener en cuenta este detalle. Les dije que la curva BH va a ser una curva lineal. La curva densidad de flujo, versus intensidad magnética es una curva lineal. Le dije que iba a ser una curva lineal así, a 45 grados. ¿No es cierto? Entonces tienen por un lado B, que es una Tesla, y H, que ¿cuánto es? 160. ¿No es cierto? Tienen esto es 160. Esto es una Tesla. Entonces, esa densidad de energía va a ser el área, esta área acá, que es la mitad del área del rectángulo. 1 por 160 entre 2, 80 joules por metro cúbico. Entonces, el volumen del material, se calcula en el volumen, que sale 0.03 metros cúbicos. ¿Cómo lo calculan el volumen? Multiplicando ancho por largo por la profundidad, tanto en el lado izquierdo como vertical, como en el lado superior, inferior, horizontal. 0.03 metros cúbicos. Si calculan el producto del volumen por esa densidad de energía magnética en el material, la energía almacenada en el núcleo le va a salir 80, este valor de 80, por este volumen, esta densidad de energía por este volumen, que va a ser 80 por 0.03, 0.24 joules. Y la densidad de energía en el entrehierro, que va a ser 1 al cuadrado, la densidad de flujo en el material al cuadrado, entre 2 por mu sub 0, va a salir 397.9 por 10 al cubo joules por metros cúbicos. Y eso me va a salir, fíjense, me va a salir acá, ¿no es cierto? Este valor en el entrehierro, y el volumen del entrehierro también lo calcula, va a ser 2 veces, porque hay 2 entrehierros, el ancho por la profundidad, por la longitud del entrehierro, metros cúbicos, 5 por 10 a los 5 metros cúbicos. La energía almacenada en el entrehierro le va a salir 19.895 joules, mucho mayor que la energía almacenada en el material. Entonces la energía total del campo es la suma, esta del entrehierro más la del material, que es 0.24 joules más 19.895 joules, que sale 20.135 joules. Se observa que la mayor cantidad de energía de campo es almacenada en el entrehierro. Esa es la solución al ejercicio. Aplicando las fórmulas del cálculo de la energía almacenada en el material y la energía almacenada en el entrehierro.
Profesor, Sí, disculpe, he considerado la relación lineal, ¿no? Entre la densidad de flujo y la intensidad de campo, ¿no? claro, la relación lineal. Ya. Es la relación lineal. Ya les he dicho, ¿no? Tienen que tomar siempre en cuenta las consideraciones que les he puesto al inicio. Bien, entonces fíjense, vamos a establecer la relación entre la energía y la coenergía, ¿no? ¿Qué decimos? La característica lambda versus corriente de un sistema electromagnético, así como el visto en la figura 5.2.1, depende de la longitud del entrehierro, ¿no? ¿Qué pasa cuando el entrehierro aumenta? Cuando el entrehierro crece, el sistema se hace más lineal, ¿no es cierto? Porque al aumentar el entrehierro, ¿no es cierto?, aumenta la linealidad del sistema núcleo-bobina, ¿no es cierto? Depende de la longitud del entrehierro y de la característica BH del material magnético. En estas características, lambda versus corriente están vistas en la figura 5.23 para 3 valores de longitud de entrehierro. Para longitudes de entrehierro más largo, las características son esencialmente lineales. Claro, al aumentar la longitud de entrehierro, aumenta la linealidad. Las características consiguen ser no lineales a medida que la longitud del entrehierro decrece. Para un valor particular de la longitud del entrehierro, la energía almacenada en el campo es representada por el área W sub F, que es el área W sub F, la energía almacenada en el campo, entre el eje lambda y la característica lambda versus corriente, como se muestra en la figura 5.2.3b. El área, el otro área que está debajo, es el área W'(F) entre el eje Y y la curva característica lambda versus I, es conocida como la coenergía. No tiene interpretación física, solamente tiene nomenclatura matemática. W' sub F, coenergía. Y esta es definida como W' sub F, la integral de 0 a la corriente de lambda versus diferencial de 522. ¿No es cierto? Esta cantidad no tiene significado físico. Sin embargo, como se verá más adelante, este puede ser usado para derivar expresiones para la fuerza o torque desarrollada en un sistema electromecánico. De la figura 5.2.3b, la suma de la coenergía W' sub F más la energía W sub F me da el área del rectángulo. ¿Cuál será el área del rectángulo? El producto de lambda por la corriente. No se olviden, el área del rectángulo. Este es el área del rectángulo. Este es lambda. Este punto que está acá es lambda. Este punto es lambda. Este punto es lambda. Y este punto es corriente. ¿Cierto? Entonces, W' sub F, esta área, W' sub F más W sub F es el área del rectángulo que es lambda por I. Note que si W' sub F es mayor que W sub F, y de hecho es mayor, la característica lambda I es no lineal. Pero si son iguales, la característica es lineal. Como estamos trabajando con sistemas lineales, sistemas ideales, casi siempre vamos a considerar esta consideración. Que en valor absoluto, en módulo, la energía, el área, la energía, la coenergía es igual al área de la energía almacenada, es igual a la energía almacenada. La coenergía es igual a la energía almacenada. ¿Qué pasa cuando el entrehierro crece? Cuando el entrehierro crece, esta curva que es no lineal tiende a linealizarse. Por eso la curva cae en este sentido cuando aumenta la longitud del entrehierro. ¿No es cierto? Cuando L sub G aumenta, se aleja, cuando la armadura se aleja del núcleo principal, ¿no es cierto?
la curva lambda, la curva característica de manifestación tiende a ser lineal. Esta curva, la curva A, representa la característica lambda versus I para diferentes longitudes del entrehierro. Y la curva B es la representación gráfica de la coenergía y la energía. ¿Preguntas hasta aquí? Seguimos entonces. Bueno, estamos terminando. Entonces, ¿qué conclusiones podemos hacer en esta última parte? La primera, que la fuerza mecánica de origen electromagnético puede determinarse a partir de la derivada parcial de la energía o coenergía magnética. Eso lo vamos a ver a continuación. La coenergía no tiene interpretación física, solo es una variable matemática que se emplea para hallar la fuerza mecánica de origen electromagnético. En un sistema lineal o ideal, la coenergía en magnitud se iguala a la energía magnética almacenada. ¿Alguna otra conclusión, jóvenes? Ninguna. Seguimos entonces.